Bueno, creo que ya entraron todos. Eh, bueno, vamos a dar por iniciada esta actividad, esta segunda jornada de tres, organizada por el Comité del Cardiólogo Joven de FAC y CONAREC. En esta oportunidad, en esta jornada, vamos a revisar un poco las nuevas guías de valvulopatías que se publicaron ahora hace poquito en el último Congreso de Cardiología de Europa. Y bueno, arrancando el burro por delante, mi nombre es Luis Bertalot, soy médico cardiólogo, soy de Córdoba, trabajo en el Instituto Modelo de Cardiología, actualmente soy el coordinador del departamento de valvulopatías acá del modelo y voy a estar moderando la actividad. Voy a presentar a todos los participantes y después vamos a proceder con las presentaciones. En primera instancia va a arrancar la doctora María Constanza Nebre, ella es médica cardióloga, es miembro del Comité de Cardiólogo Joven. Ella va a estar a cargo de presentar eh, de forma resumida o intentar resumir la extensa guía que se publicó ahora hace poco de valvulopatías y para después seguir con la doctora Janet Robles Rivas, que es residente de tercer año del Servicio de Cardiología del Sanatorio Salvador. Janet nos va a presentar también los aspectos más importantes del estudio que se llama TRISCEN 2, que habla sobre el reemplazo transcatete de válvula de tricuspida. Y contamos con los expertos para hacer una discusión de luego de presentar las dos presentaciones. Hoy estamos con la doctora Garofalo Sofía, que es médica cardióloga, miembro de la Sociedad de Cardiología de Rosario y miembro del Comité de Imágenes de FAC, y el doctor Nievas Maximiliano, que es presidente del Comité de Valvulopatías. Así que bueno, sin más, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a los expertos por prenderse para participar de esta actividad. Así que, Constanza, te cedo la palabra para que arranques. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Como dijo Luis, bueno, voy a presentar lo que es la Guía Europea de Enfermedad Valvular y para dar comienzo, a modo de introducción, la guía en principio lo que da es un enfoque general en cuanto a los pacientes con el diagnóstico de valvulopatías. Una vez que está el diagnóstico en estos pacientes, lo que recomiendan es una derivación precoz a centros especializados y que la toma de decisiones a partir de ahí sea en conjunto con un heart team. En segundo lugar, lo que recomienda la guía es que más allá de que nosotros tenemos como gol estándar el diagnóstico con ecocardio, nos recomienda que utilicemos el resto de los estudios complementarios para ayudar al diagnóstico, también más que nada para el diagnóstico etiológico y el seguimiento, y particularmente hace una aclaración con respecto a la resonancia, porque se vio mediante estudios una buena correlación entre el pronóstico y la cuantificación de volúmenes intracavitarios, mejor que los diámetros. Y en última instancia, nos recomienda el uso del strain y el ProBNP, que si bien son parámetros que no están sumamente validados, pueden acompañar a lo que es el diagnóstico y el seguimiento y también la toma de decisiones. Hace una segunda evaluación en cuanto a las comorbilidades. En general, en cuanto a los pacientes con síndrome coronario crónico, la recomendación previa a la cirugía valvular en pacientes con baja probabilidad pretest está recomendado como indicación 1A el uso de TAC coronaria para justamente el diagnóstico de enfermedad coronaria. Y hay una segunda revisión en cuanto a la angioplastia en contexto de TAVI en aquellos pacientes que tienen lesiones más del 90%. Esto es una nueva indicación. Si ustedes evalúan lo que es la guía anterior en 2021, esta indicación estaba relegada a pacientes con lesiones con más o más del 60%. Esa indicación hoy quedó como indicación 2B y se deja, digamos, indicado a aquellos pacientes que tienen más de 90% en cualquier territorio, siempre y cuando sea proximal. En cuanto a los pacientes con FA, está indicado el cierre de la esfera auricular en cirugía valvular como indicación 1B. Y está indicada también la ablación de FA en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de reemplazo valvular mitral como indicación 1A. En el resto de las cirugías también está indicado, pero con una indicación menor, que en este caso es 2A. En cuanto a anticoagulación y antiagregación, está indicado posterior a las 24 horas de la cirugía comenzar con antivitamina K en el contexto obviamente de válvulas mecánicas. Y esta indicación me pareció interesante también, que es nueva, la indicación concomitante de aspirina en aquellos pacientes anticoagulados, en esos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica sintomática, ya sea angina, ACV o claudicación intermitente, pero bueno, lo que me pareció importante es aclarar que tiene que ser sintomático el paciente.
Y en segundo lugar, en cuanto a antitrombóticos, lo que hace la modificación que hace la guía de este año es la indicación de aspirina. En vez de para toda la vida, hoy en día la indicación sería dentro de los 12 meses posteriores al TAVI, para más que nada reducir posteriormente el riesgo hemorrágico. Pasando ya de lleno a lo que son las indicaciones en valvulopatías, comenzando con insuficiencia aórtica, las novedades en principio son con el diagnóstico. Como dije previamente, la guía hace mucho hincapié en el estudio etiológico con TAC y con resonancia, y particularmente en cuanto a resonancia en insuficiencia aórtica hay un nuevo parámetro o criterio diagnóstico que es la fracción regurgitante mayor al 40%. El resto de los parámetros se mantienen iguales. En cuanto al tratamiento, la cirugía, la indicación en los sintomáticos sigue siendo igual, pero hay una novedad en cuanto a la reparación, hay una indicación mayor, con un mayor nivel de evidencia incluso en cuanto a la reparación, y hay un nuevo parámetro de evaluación en pacientes asintomáticos. Como dije previamente, hay una mejor correlación en cuanto a los volúmenes, en cuanto al pronóstico. Entonces, el nuevo valor para poder, digamos, considerar una cirugía en asintomáticos sería un diámetro telediastólico mayor a 22. Previo era 20 milímetros por metro cuadrado, siempre obviamente indexado. Y el nuevo valor también a tener en cuenta es el volumen telediastólico indexado, que tiene que ser mayor a 45. La indicación no es muy fuerte aún, pero bueno, es para tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación con resonancia. Otra novedad en cuanto al tratamiento es la utilización del TAVI, con la misma indicación, es 2B, aún, digamos, no es una indicación muy robusta, pero bueno, como para también tenerlo en cuenta futuro, para tenerlo como una posibilidad para el tratamiento. Y otra salvedad que hace la guía es la cirugía de Ross, que para quienes no saben, es una cirugía con un autoinjerto, se utiliza la válvula pulmonar y se pone en posición aórtica en aquellos pacientes jóvenes, obviamente con centros que tengan experiencia en este procedimiento, perdón. Hasta ahí con insuficiencia aórtica, seguimos con estenosis aórtica. Como dije previamente, el gold estándar para el diagnóstico es el eco transtorácico o el eco transesofágico, pero la guía, obviamente, como dije ya previamente, hace uso del resto de los estudios complementarios y particularmente para válvula aórtica nos trae, digamos, como novedad el score de calcio, que tiene una buena correlación entre resultados, severidad de la estenosis, progresión y eventos. A modo de ejemplo, un paciente que tiene más de 2.000 unidades de Gastón en hombres y más de 1.200 en mujeres, esto indica que la estenosis aórtica, o sea, que pueden tener estenosis aórtica con un 85% de especificidad. En cuanto a resonancia, un realce tardío con un valor menor al 15% podría contribuir a identificar pacientes con riesgo de rápida progresión. Pasando al tratamiento en cuanto a la estenosis aórtica sintomática, no hubo cambios, pero esto que dije previamente del uso de todos los estudios, o sea, un enfoque multimodal, hace el cambio más que nada en esta indicación, que en vez de utilizar nada más el ecoestrés, nos habla de que podemos utilizar el resto de los estudios para confirmar si esta estenosis aórtica es severa. Lo mismo para los pacientes con FEI conservada. En cuanto al tratamiento de estenosis aórtica asintomática, sí hay cambios. La realidad es que hoy en día la indicación es que, digamos que se indica la intervención en todo el espectro de FEI conservado, o sea, FEI más del 50%, si el procedimiento es de bajo riesgo y con los siguientes parámetros. Estenosis aórtica muy severa, calcificación severa y velocidad de progresión más de 3 metros sobre segundo anual, un BNP mayor a 3 veces y una FEI menor al 55 sin ninguna otra causa aparente. Si nosotros evaluamos cómo era la indicación en el 2021, que es lo que está acá a la izquierda, vemos que es prácticamente lo mismo, pero estaba dividida en dos indicaciones. Hoy en día lo que se encarga esta guía 2025 es unificar estas indicaciones para que no quede ningún paciente fuera y cualquier paciente con estas características sea intervenido precozmente. Cuando pasamos al modo de intervención, hay algunos cambios, pero sabíamos que previamente para la indicación de TAVI el punto de corte era 75 años, actualmente ese punto bajó y está indicado el TAVI en mayores de 70 años, independientemente del riesgo quirúrgico con una anatomía favorable. En menos de 70 años, si el riesgo quirúrgico es bajo, está indicada la cirugía de reemplazo valvular aórtico. Y el resto de los pacientes que son candidatos a válvula biológica, está indicado TAVI o cirugía de reemplazo valvular previa evaluación por Harting. Un ejemplo sería un paciente con menos de 70 años, pero que tiene riesgo quirúrgico alto. Ese paciente, tras evaluación de Harting, probablemente sea candidato para TAVI.
Continuando con el método de intervención, esto es una indicación que les puede llegar a servir más a los cardiólogos intervencionistas si están presentes en la sala. Esta indicación aumentó, digamos, el nivel de recomendación y de evidencia en cuanto a la utilización de otros accesos distintos al femoral para realizar un TAVI. Una nueva indicación es también, digamos, una indicación 2B, es baja aún, pero para ir teniéndola en cuenta para el futuro, digamos, es el TAVI en aquellos pacientes con válvula aórtica bicúspide. A modo de resumen, entonces lo que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir qué procedimiento realizar va a ser la edad, las características anatómicas y las comorbilidades, y además de todo eso, la esperanza de vida, la durabilidad de la prótesis, preferencias del paciente y ventajas y desventajas con las diferentes opciones del tratamiento. Algo a tener en cuenta es que digamos, el punto de corte para utilizar una válvula mecánica o una válvula biológica sigue siendo exactamente el mismo, con el mismo gris ahí en el medio entre 60 y 65 años. Pasando a lo que es insuficiencia mitral primaria, novedades en cuanto al tratamiento. La realidad es que en sintomáticos sigue siendo exactamente la misma indicación, no hay modificaciones. Sí está esta indicación en pacientes con FEI conservada. La guía lo que suma a la indicación es que cuando el paciente tenga una cirugía por insuficiencia tricuspida concomitante, asociado a 2 factores más, podría, digamos, también ser sometido a la cirugía como indicación 1B. En cuanto al MitraClip, la indicación continúa, digamos, en ascenso, digamos, antes eras 2B, hoy en día es 2A. Y una nueva indicación es la cirugía mínimamente invasiva, pero en centros con experiencia. Esto previamente no estaba. En cuanto a la insuficiencia mitral secundaria, hay novedades en cuanto al diagnóstico. Previamente no se conocía lo que era la patología auricular, hoy en día es una entidad definida. Es aquellos pacientes que tienen un BI con FEI conservada sin trastornos de la motilidad asociado a un BI normal o levemente dilatado, dilatación del anillo mitral y una aurícula izquierda dilatada. En cuanto a la insuficiencia mitral por patología ventricular, ya se venía comentando en la guía anterior, pero sin una definición específica. Tiene que ser un BI con FEI menor de 50, con o sin trastornos de la motilidad, restricción de las valvas normales y un jet excéntrico o central. Esto obviamente se hizo por una cuestión de que hay cambios en cuanto al tratamiento. Justamente en contexto de auriculopatía está indicada la cirugía de reemplazo valvular aórtico asociado a la ablación y cierre de la orogera en pacientes obviamente que tienen una insuficiencia mitral secundaria a la dilatación auricular, y con menor indicación en aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía podrían considerar digamos, ser intervenidos mediante MitraClip. En cuanto a la insuficiencia mitral secundaria de causa, digamos, ventricular, está indicado el MitraClip con una indicación un poco más robusta, 1A, y en aquellos pacientes que no cumplen todos los criterios del COAP, podrían ser también intervenidos previamente, digamos, evaluados para asistencia ventricular o trasplante. Para quienes no saben los criterios, estos criterios salen del COAP, un estudio, digamos, relativamente nuevo, pero bueno, quienes no sean candidatos al MitraClip, se podría considerar de todas formas. En el contexto del síndrome coronario crónico, estaría indicada la cirugía de reemplazo valvular mitral en el contexto de una cirugía de revascularización, y lo mismo para la angioplastia en contexto de MitraClip. Bien, en cuanto a la estenosis mitral no hay grandes cambios, pero se está empezando a realizar lo que es el implante valvular mitral transcatéter en aquellos pacientes que no son candidatos a comisilutomía, obviamente en lugares en los cuales haya, digamos, experiencia. En cuanto a lo que es la insuficiencia tricuspidia, hay un nuevo paradigma en cuanto al diagnóstico, más que nada a nivel de, digamos, la etiología o el mecanismo que provoca esta insuficiencia tricuspidia, más que nada para luego tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Hace un poco de hincapié en lo que es la insuficiencia tricuspidia secundaria a un dispositivo, o sea, cuando el dispositivo, ejemplo, obviamente marcapasos, provoca la insuficiencia. Y en cuanto al tratamiento, básicamente, a modo de resumen, porque es realmente muy tedioso el tema, a modo de resumen, lo que se realiza con un paciente con diagnóstico de ITS severa, se evalúa a este paciente la sintomatología, posteriormente se evalúa la función sistólica del ventrículo derecho, se evalúa si el paciente tiene hipertensión pulmonar, y posteriormente, previo a una intervención, se realiza lo que es el TRI-score.
El TRISCOR lo que hace es un predictor de mortalidad del procedimiento, ya sea quirúrgico o, digamos, el paciente que no es, digamos, operable. Al paciente que le da menos de 4 es un paciente que tiene bajo riesgo, de 5 a 8 es moderado riesgo y más de 9 alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer con esto? El paciente que tiene un riesgo moderado a bajo es candidato a cirugía de reparación. El paciente que tiene un TRISCOR de 9 a más es paciente que es candidato al TRICLIP, siempre y cuando este paciente tenga un BD competente. Si no, no es candidato a nada, es paciente que es candidato nada más al tratamiento médico. Y cuando vamos al tratamiento, justamente en cuanto a lo que vengo diciendo, la guía lo que recomienda es, antes de tomar una decisión quirúrgica, hay que evaluar al paciente, evaluar su estadio de enfermedad, hacer el TRISCOR y la probabilidad de recuperación posterior. Continuando con el tratamiento, hay un mayor nivel de evidencia para la cirugía de reemplazo y reparación en el contexto de la IT, en pacientes que tienen que operarse, digamos, ya por una valvulopatía izquierda. Y en el contexto de IT aislada hay mayor evidencia para lo que es el TRICLIP en pacientes inoperables, siempre y cuando, como dije antes, tengan un BD competente y no tengan hipertensión precapilar. En cuanto a valvulopatías mixtas, está indicada la cirugía de reemplazo valvular mitral en el contexto de otra cirugía cardíaca valvular, siempre y cuando esta valvulopatía sea severa. Y está indicada la cirugía en el contexto de estenosis aórtica moderada y insuficiencia aórtica moderada concomitante. Muchas gracias. Y la verdad que es complicado resumir un poco todo lo de la guía, son casi 100 y pico de páginas, pero bueno, muy buena la presentación, estuvo muy claro todo. Vamos a dar lugar, Janet, si puedes compartir tu presentación. Así terminamos con la segunda charla y después abrimos la discusión con los expertos. Genial. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Janet Robles, soy residente de tercer año del servicio de cardiología. Como mencionó el doctor Bertalot, voy a hacer una revisión acerca del Trial TRISCEND 2. La insuficiencia tricuspidea moderada severa se asocia con un empeoramiento de la capacidad funcional, así como también de la disminución de la calidad de vida y mayor mortalidad. El tratamiento convencional de la insuficiencia tricuspidia incluye el tratamiento médico, así como también en casos seleccionados el tratamiento quirúrgico, aunque con alto riesgo quirúrgico. Han surgido en ese contexto diferentes terapias transcatéter como la reparación borde a borde o también denominada edge-to-edge y más recientemente el reemplazo valvular tricuspidio o TTVR por su denominación en inglés, Transcatheter Tricuspid Valve Replacement. Repasando un poco lo que mencionó mi compañera acerca de lo presentado en las últimas guías sobre el manejo de las valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología, el tratamiento transcatéter en pacientes con insuficiencia tricuspidia está recomendado en aquellos que presentan insuficiencia tricuspidia severa, sintomática a pesar del tratamiento médico óptimo, así como en realidad en ausencia de fallo del ventrículo derecho y de hipertensión pulmonar. En estos pacientes se recomienda el tratamiento transcatéter con una clase de recomendación 2A, nivel de evidencia A. Dentro de los diversos tratamientos percutáneos, nosotros tenemos lo que es el Edge-to-Edge Repair, que incluye el TriClip y Pascal, el Evoke System, que es de lo que vamos a profundizar un poco en esta charla, el Cardioband o anuloplastía directa y el implante heterotrópico valvular a nivel de las venas cavas. Este dispositivo, el Evoke System, es el más utilizado para el reemplazo valvular tricuspidio transcatéter y es un dispositivo que tiene entre 44, 48, 52 milímetros, está recubierto por tinitol, está en las valvas, están hechas por pericardio bovino y su colocación se realiza por acceso venoso transfemoral
y guiado por ecocardiografía transesofágica. En enero de este año, en The New England Journal of Medicine, fue publicado el ensayo TRISCEND-2, que lo que evalúa o busca es evaluar la seguridad del Evoque System en pacientes con insuficiencia tricuspidia severa o mayor, comparándolos con pacientes que solo recibían tratamiento médico. En estos pacientes lo que podemos ver es que en el seguimiento al año se obtuvieron resultados favorables con respecto a mejora en la calidad de vida, en la clase funcional, así como también en el test de la marcha de los 6 minutos. Sin embargo, no se obtuvieron resultados importantes o una reducción clara con respecto a la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En agosto de este año, en contexto del Congreso Europeo de Cardiología, se presentan los resultados de un subanálisis de este TRISCEND-2, que tiene como objetivo, además de lo ya mencionado, evaluar si en los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa o ya sea masiva o torrencial, tenemos resultados que estén influenciados por la severidad de la regurgitación basal. Es decir, dividimos a los pacientes en un grupo con insuficiencia tricuspidia severa y en otro grupo pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial, y se valora a 1 año o 18 meses si es que tenemos mejorías con respecto a calidad de vida, con clase funcional, así como también mortalidad y hospitalización en base a la severidad de la regurgitación. Este fue un ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado. Dentro de los criterios de inclusión tenemos a personas con 18 años o más, con insuficiencia tricuspidia severa o mayor, confirmada por CORLAB, que es el grupo encargado de la valoración ecocardiográfica de los pacientes, síntomas, signos o internación previa por insuficiencia cardíaca pese a tratamiento médico óptimo, evaluación favorable para reemplazo valvular tricuspidio transcatéter por el HERTIM, y se excluyeron a los pacientes con expectativa de vida menor a 1 año y anatomía no apta para el dispositivo. El enrolamiento de los pacientes comenzó en abril del 2021 y fueron distribuidos en relación 2:1, tanto en el grupo de intervención, en donde se realizó el reemplazo valvular tricuspidio, y en el grupo de control. Dentro de la evaluación anatómica, nosotros, en el ensayo se incluyó tanto el tamaño y morfología del anillo tricuspidio, la relación con las estructuras vecinas, distribución de las valvas y cuerdas tendinosas y espacio suficiente para la entrega del sistema. Como para ubicarnos un poco en cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para la clasificación de la severidad, tenemos el ancho de la vena contracta, el reflujo en las venas hepáticas, el área del orificio regurgitante efectivo por PISA, entre otros. El endpoint primario de este ensayo fue un compuesto jerárquico que incluía muerte por cualquier causa, colocación de dispositivo de asistencia ventricular derecha o trasplante cardíaco, cirugía de válvula tricúspide o intervención tricuspidia percutánea, tasa anual de hospitalización por insuficiencia cardíaca, mejora en 10 o más puntos en la puntuación global del cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City, mejora en 1 o más de la clase funcional de la New York Heart Association y aumento a 30 metros o más en la distancia del test de la marcha de 6 minutos. Todo esto fue analizado por el método de Wien Ratio, que quiere decir que se analizaron resultados clínicos, se tomaron de a pares a los pacientes, tanto del grupo de intervención como del grupo control, y se analizó punto por punto del endpoint primario, iniciando por el de mayor jerarquía, que sería muerte por cualquier causa. Si nosotros teníamos un resultado a favor de alguno de los grupos, se le asignaba una victoria o win a ese grupo. En el caso de no tener resultado favorable para ninguno, pasábamos al siguiente elemento del endpoint primario y así sucesivamente hasta poder encontrar un resultado a favor de alguno o del otro grupo. Al final del análisis se suman todos los resultados favorables y se determina el win ratio global. Los eventos fueron evaluados a 1 y a 2 años, y en cuanto a la mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca, se evaluaron los eventos a los 18 meses. En cuanto a los resultados, tenemos que fueron inscritos inicialmente en el estudio 400 pacientes, de los cuales en el análisis solamente se incluyeron 392 porque 8 se retiraron antes de la realización del procedimiento.
tenemos que tuvimos 172 pacientes en el grupo de insuficiencia tricuspidia severa y 220 en el grupo de insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial. La edad promedio fue de 80 años versus 78,6 respectivamente, y tuvimos un 74,4% y un 76,4% de pacientes respectivamente de sexo femenino. En cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en el grupo de insuficiencia tricuspidia severa, el 70,3% tuvieron una fracción mayor del 50% y en el grupo de insuficiencia tricuspidia masiva torrencial, el 64,5%. El score promedio del cuestionario de Kansas City fue de 53,1 y de 51,2 respectivamente, y el 69,2% y el 73,6% respectivamente de los pacientes tuvieron síntomas clasificables dentro de la clase 3 y 4 de la New York Heart Association. En cuanto a las comorbilidades, la distribución fue bastante similar en ambos grupos, como lo podemos observar aquí en cuanto a fibrilación auricular y la colocación previa de marcapasos. En cuanto a las características ecocardiográficas basales, podemos observar que en los pacientes en el grupo de insuficiencia tricuspidia severa, todos los valores fueron menores, tanto en cuanto a volumen regurgitante, el ancho de la vena contracta, el diámetro del ventrículo derecho, el diámetro medio del fin de diástole, así como también el diámetro de la vena cava, con respecto al grupo con insuficiencia tricuspidia masiva torrencial. En cuanto al TAPSE, tuvimos valores compatibles con función del ventrículo derecho conservada. En cuanto a los resultados procedimentales, el EVOC System fue implantado con éxito en 95,9% de los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa y en 94,9% de los pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva torrencial. Solamente 2 pacientes del grupo de insuficiencia tricuspidia severa y un paciente del grupo de insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial requirieron de conversión a cirugía por complicaciones en el procedimiento como laceración del ventrículo derecho. En cuanto al resultado del win ratio global, tenemos que este fue beneficioso tanto en el grupo de pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, así como también en el grupo de pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial, que fueron en los cuales se realizó el reemplazo valvular tricuspidio. Pero vemos que hay un mayor beneficio en el grupo de pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva o torrencial, con un win ratio de 2,2, lo que significa que las victorias fueron aproximadamente 2 veces superiores con respecto al grupo control. Y este resultado fue a expensas de mejoría tanto en la calidad de vida, en la clase funcional, así como también en el test de marcha de los 6 minutos. Lo que sí no pudimos observar beneficio en cuanto al análisis independiente de la mortalidad por todas las causas, así como también el de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto recordar que este análisis es al año de seguimiento de los pacientes. Y acá lo que podemos observar es que en el grupo de pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial que fueron sometidos al reemplazo valvular tricuspidio no tuvimos beneficio con respecto al grupo control. Y eso podría deberse a las características basales de los pacientes de este grupo que, bueno, presentaban enfermedad avanzada. Lo que podemos observar en estas gráficas es la mejoría de la insuficiencia tricuspidia en el análisis también a un año. En el caso de la insuficiencia tricuspidia severa podemos ver que el 95,2% de los pacientes en los cuales se realizó el reemplazo valvular tricuspidio transcatéter se logró una reducción de la insuficiencia tricuspidia a leve o menor a un año. No así en el grupo control, en el cual solamente se logró esta reducción en el 2,6% de pacientes. De la misma manera, en los pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva o torrencial, se logró una reducción en un 95,3% de pacientes en los cuales se realizó el reemplazo valvular tricuspidio, a diferencia del grupo control con solo un 2%. Y bueno, en estas gráficas lo que podemos observar es un poco más de lo que estuvimos hablando, en donde hay un beneficio tanto en el grupo de insuficiencia tricuspidia severa como en insuficiencia tricuspidia masiva torrencial, en las cuales se realiza el procedimiento, con respecto al grupo control, tanto en lo que es clase funcional, en lo que es calidad de vida en el score de Kansas City, en lo que es clase funcional evaluada por el New York Heart Association, y en cuanto a la distancia en el test de la marcha.
y además podemos ver que el resultado fue más beneficioso a mayor regurgitación inicial en los parámetros ecocardiográficos basales de los pacientes. En cuanto a la mortalidad por todas las causas, este análisis es a 18 meses, en el cual podemos observar que los pacientes con insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial, en los cuales se realizó el reemplazo valvular tricuspidio, tuvieron una tendencia a menor mortalidad en comparación con el grupo control, pero sin embargo esto no fue significativo. A diferencia de cuando hacemos el análisis a 18 meses de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, se ve que hay una reducción de eventos muy significativa en los pacientes con insuficiencia tricuspidia masivo torrencial en los que se realizó el procedimiento, a diferencia del grupo control. Y acá podemos hacer un paréntesis para hacer la comparación de los resultados que tuvimos al año, en los cuales no hubo un gran beneficio en este grupo, pero sin embargo, cuando los analizamos a largo plazo, sí logramos tener un beneficio a favor del grupo en el cual se realizó el reemplazo valvular tricuspidio. Y bueno, como conclusión, el reemplazo valvular tricuspidio transcatéter combinado con el tratamiento médico demostró ser superior al tratamiento médico solo en pacientes con insuficiencia tricuspidia, independientemente de la severidad inicial, pero siempre se obtuvo un mayor beneficio en pacientes con insuficiencia tricuspidia masivo torrencial, lo cual se observó principalmente en la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Gracias. Gracias, Ana, es muy buena la presentación. Que también es interesante. Bueno, yo empezar a abrir un poco la discusión con la doctora Nieves y con la doctora Garofalo, unas preguntas como para arrancar y después bueno, vamos guiando la discusión para donde crean conveniente. Mi duda y para consultar con los expertos un poco sobre la estenosis aórtica, que bueno, es la valvulopatía por ahí más frecuente. Y lo que les quería preguntar, porque por ahí en los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa y son sintomáticos, o ya tienen una caída de la fracción de eyección, no quiero minimizar lo que voy a decir, pero por ahí la decisión no es tan difícil en cuanto a la intervención, después se ve cuál y la prótesis, bueno, todo para discutir. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuánto ponderan ustedes en el día a día o en las decisiones de los pacientes que están asintomáticos, que lamentablemente no son pocos y son los que más generan preocupación o los que más son difíciles de tomar, digamos, decisiones en cuanto al seguimiento? ¿Cuánto ponderen ustedes en esos pacientes que están con una estenosis aórtica severa, asintomáticos, que no cumplen todavía los requisitos para tener una intervención? Pero nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en un eco o en una resonancia que tienen estos daños que se llaman extravasculares, donde por ahí vemos que la strain cae un poco, o que tiene una hipertrofia ventricular, o que ya empieza a dilatar la aurícula izquierda, que empieza con fibrilación auricular, en donde la valvulopatía no cumple los criterios de intervención, pero nosotros vemos que fisiológicamente su corazón estructuralmente ya va a cambiar. Entonces, bueno, por ahí preguntarles a ustedes, no sé quién de los dos quiere arrancar, para empezar a abrir la discusión, cuánto van ponderando eso en el día a día y cuánto modifican estos factores la toma de decisiones en cuanto al seguimiento y o la intervención. Hola, La escucho viendo. hola, bueno, primero agradecer la invitación a esta charla, un gusto estar acá. Segundo, felicitar, primeramente resumir esta guía es increíble, aparte lo sacaron hace muy poquito, entonces me parece un buen trabajo, un buen resumen y también muy bien presentado el segundo trial. Y en cuanto a la pregunta, bueno, son los pacientes más difíciles, la verdad, son los pacientes, esos grises, que yo creo que a partir de las últimas guías, esta puntualmente la última, están dando cada vez más valor a algunos detalles, tanto de imágenes como algunos datos tal vez de laboratorio, y me parece que la resonancia también le están dando cada vez más lugar. Primero, digamos, el strain siempre que se puede usar, me parece que ya está más que claro que está dando datos subclínicos y me parece que nos puede aportar bastante como para no llegar tarde ya a una disfunción ventricular, eso primero.
Después me parece que los datos de laboratorio, el péptido, la troponina y demás, nos dan un aporte más a esos pacientes que tal vez son asintomáticos. Después me parece muy importante de nuevo el tema del ecoestrés, porque acordémonos que estos pacientes muchas veces se autolimitan, son pacientes añosos en general, y me parece que hacerle una prueba de esfuerzo con un buen esfuerzo, me parece que tal vez muchas veces se enmascara, esto ya es sabido, pero me parece que es otro punto. Y lo tercero, que ahora se da otra vez más relevancia, es la resonancia con el realce tardío. Creo que si ya hay una fibrosis importante, que ya lo recalca la última guía, esta que presentamos, me parece que ya es un dato mayor, porque si ya hay un realce, ya hay fibrosis, me parece que la cuestión es llegar antes que llegar después, por supuesto. Así que bueno, creo que todas esas cosas en el paciente gris es el más difícil, pero hay que considerar muchos otros datos que lo están respaldando la guía para poder basarnos un poco en eso y no llegar más tarde que temprano, ¿no? Bueno, buenas tardes, yo soy el doctor Nieves. Muchas gracias por la invitación al Comité de Cardiólogos Joven y a CONAREC. Muy bien la presentación de las dos doctoras, doctora Nebrada y Robles. Y con respecto a este punto, doctor Bertalot, yo creo que las guías hacen mucho hincapié en el trabajo en equipo, digamos, en el Heart Team. Y también un punto muy importante es las imágenes multimodales, que en este caso no hay que tomarlas aisladas, sino más bien complementarias. En el caso de la ecografía, que es el primer, acá en Argentina, lo más accesible, digamos, tiene que ser cardiólogo bien instruido, incluso se está complementando con el score de calcio, como mencionó la doctora, que aparecen energías, la resonancia magnética. Con todo eso, ahí recién caracterizar bien la estenosis aórtica, la causa, y ahí tomar la decisión junto con el Heart Team, que en el Heart Team tendría que ser los cardiólogos que están haciendo consultorios o los médicos de primer nivel, digamos, tienen que derivar los centros ya especialistas en esto, los que están en 24/7, tienen alto volumen de pacientes, y junto con ellos tomar la decisión, ya sea con hemodinamistas y con los cirujanos cardíacos. En una estenosis moderada, o una estenosis, creo que habías dicho una estenosis moderada, ¿no? Porque justo se me cortó la comunicación ahí. Es difícil diferenciar una bajo flujo, bajo gradiente de una estenosis moderada. Entonces, cumple un papel muy importante en las imágenes multimodales y la formación de los cardiólogos en esas técnicas. Ser un poco más el dedo en la llaga, ¿no? Pero supóngase, digamos, en el consultorio, usted tiene un paciente, te pregunto a todos, usted tiene un paciente de 70, vamos a poner el más gris de todos, es bien difícil. Usted tiene un paciente de 70 años, totalmente asintomático, con una buena capacidad funcional. Y por los diferentes estudios, usted ve que efectivamente se confirma que este paciente tiene una estenosis aórtica severa, pero que no cumple todavía los criterios de intervención. Pero nosotros estamos viendo que en el seguimiento de estos pacientes, estoy planteando un caso hipotético, ¿no? Usted empieza a ver que este paciente empieza con hipertrofia ventricular, el estrés empieza a alterado, se empieza a dilatar la aurícula, le hace una resonancia y empiezan a aparecer alguna cuantía de fibrosis o de realce tardío, eh, algunos otros, bueno, te digo, empiezan a tener estos cambios extravalvulares que por ahí digamos, manifiestan de que está bien, el paciente hasta hoy en día no cumple los criterios, si nos ponemos así específicos en la guía, pero hasta dónde esperar cuando usted ya empieza a ver este tipo de cambios, en el seguimiento sobre todo, para decir, bueno, a ver, este paciente lo continúo siguiendo o ya empiezo a considerar alguna estrategia más invasiva, independientemente si es tabio o cirugía o qué válvula ponerle o no, pero decir, che, bueno, este paciente está bien, lo vengo siguiendo, pero ¿qué hago? ¿Lo sigo? ¿Continúo con el seguimiento? Ya empiezo ya a hablarle un poco de todo lo que es el recambio y demás. Un poco como en la práctica del día a día, usted cómo ponderen todas estas cosas. Y mire, yo, o sea, en mi experiencia,
Esto es una decisión que se toma junto con el paciente. Un paciente que ya tiene estenosis aórtica severa, la historia natural de la enfermedad es progresiva, entonces yo creo que hay que ya comentarle los posibles tratamientos futuros y, bueno, ir controlando con los métodos diagnósticos, que en nuestro centro, digamos, lo más accesible es el eco-Doppler, como lo habíamos dicho, ir controlando esto, a ver si viene aumentando la velocidad, lo mismo que dice las guías, 0,3, si empieza a haber aumento del ProBNP, si ya empieza a ver con los síntomas, y bueno, ahí ya le empezaría a hablar de cirugía o de intervención en la válvula, mejor dicho, y a partir de ahí, pero siempre con la decisión con el paciente, digamos. ¿Sí? Yo creo que en esos casos, cuando es así un gris, al paciente hay que prepararlo porque en algún momento, si él está bien, si está biológicamente bien el paciente, en algún momento va a ser intervenido. Entonces yo creo que en este caso es muy importante el rol de las imágenes y la sintomatología, de las dos cosas. Sí, yo coincido que hay que hablar con el paciente. Me ha pasado que se le propone las dos metodologías, los dos tipos de reparación, tanto sea por cirugía o endovascular. Y hay pacientes que me dicen, mirá, yo no me voy a exponer a esto, no me voy a, ni siquiera hablando a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces eso me parece importante escuchar al paciente. Después me parece muy importante el HARTIM, muy importante porque a veces uno opina tal vez sesgadamente hablándolo con el paciente y después me parece que una opinión en conjunto, incluso nosotros hemos hecho hard team con el paciente presente, que el paciente se lo invita y se le da todas las posibilidades, se tienen en cuenta todas las comorbilidades y el paciente después termina un poco decidiendo en base a todas las opiniones de todos los que hemos estado en el hard team. Y después sí, seguirlo un poco más de cerca, teniendo todas las herramientas que uno pueda contar. eh, y bueno, tampoco llegar tan tarde, ni bien empiecen los síntomas, seguirlo más de cerca y contar con todo lo que uno tenga disponible, ¿no? Sí, Sí, mira, sobre acá todo, ahí va a ser un comentario. También hay que tener en cuenta de dónde viene el paciente, porque a lo mejor del interior de la provincia, o si está en un centro muy grande que ya tiene todos los métodos y el equipo, un CAR team, dentro de la institución. Pero si te toca un paciente que vos lo ves fuera de la ciudad o en algún pueblo, digamos, la FAC está dando, ahí en la página de la FAC, nosotros tenemos el comité de valvulopatía, tiene el CAR team, que ahí en ese caso se manda el paciente para que sea evaluado con especialistas y tomar una decisión que después se le transmite al médico tratante. Por eso acá la federación no deja solo a los médicos tampoco del interior en esta toma de decisiones que son importantes tanto para el paciente como para el médico. sí, sí, yo creo que en las guías, Dios, y imagen y por un rol fundamental. Yo sí esperaba que por ahí, en los últimos años, hubo un par de trabajos de un autor, sobre todo que es en EDOX, en donde este autor clasificaba un poco a los pacientes con estenosis aórtica severa en cuanto a su daño extravalvular y efectivamente veía que, como decía usted, doctora, estos pacientes que tienen más fibrosis en la resonancia o que ya empiezan a tener algunos cambios estructurales, no solo que les va peor, digamos, después, incluso después de la cirugía, eh, sino que sobre todo el realce y la fibrosis, en una gran proporción, incluso después de sometidos a la intervención, estos pacientes no regresaban esos daños estructurales. Entonces ahí, en estos grises, está la decir la pregunta, che, bueno, está bien, no cumple los criterios de la guía y todo lo que tenemos, pero yo sé que ese corazón está sufriendo, ¿no? Y bueno, es un poco la duda, y yo pensé que sí iba a ser un poco más hincapié en este guía sobre eso, porque la evidencia era buena, en cuanto bueno, prestemos, en estos pacientes grises, tenemos la posibilidad de prestarle un poco más de atención a eso y que eso por ahí nos cambie un poco la decisión en cuanto a continuar el seguimiento o a empezar a considerar un poco la intervención.
Pero bueno, era un poco ahí, y sobre todo esa preocupación que uno como médico dice, bueno, este hombre está bien, no tiene los criterios, pero ya su corazón cada vez está peor, digamos, entonces, bueno, ¿hasta dónde esperar? Entonces, bueno, por eso la pregunta que uno siempre tiene Sí, un poco de en realidad, eso es bastante difícil. Vos tenés que tener en cuenta que las guías son guías justamente. El paciente está justo al frente tuyo y es un individuo que puede tener las características de la guía o no. Entonces la decisión más bien es del médico tratante, y si tenés apoyo de un equipo del Heart Team, mucho mejor. Pero eso es como siempre lo remarcan en todos los congresos y cada vez que salen las guías, son guías de apoyo. No taxativamente tenés que hacer 100% lo que te está diciendo la guía, ¿no? Porque justamente es, hay pacientes distintos, son todas personas distintas. Bueno, no sé, Constanza o Janet o vamos, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta para ambos. Sí, yo siguiendo con esto de estenosis aórtica, si bien la estenosis aórtica asintomática tiene un 1% de mortalidad, yo creo que la estenosis aórtica sintomática que ya se presenta con, o sea, el paciente viene y se presenta con FA o viene con valores de ProBNP elevados, eso también le agrega un valor de comorbilidad al paciente. Entonces, también yo me planteo, o sea, qué necesidad de llegar al límite del que el paciente, por la estenosis aórtica severa, desarrolle FA con todo el riesgo que confiere a un paciente tener fibrilación auricular, o por qué vamos a esperar que haga como una insuficiencia cardíaca subclínica, por así decirlo, con ProBNP elevado para poder intervenirlo. Es lo único que a mí me provoca como un poco de controversia a la hora de decidir si intervenir o no a un paciente. Nada, ¿por qué llegar a ese límite de que el paciente desarrolle más comorbilidades a raíz de su estenosis aórtica? Pero de todas formas, en esta guía se le da un poco más de lugar como indicación, como dije, 2A, al paciente que es asintomático, que todavía no deteriora la función, pero ya va agregando cositas. Siempre me hizo ruido eso de por qué esperar a que desarrolle más para poder intervenirlo. Sí, yo creo que ya hace ya unos años, ya cada vez más se va agregando un par de datos más clínicos, como vos decís. Antes tal vez uno no le importaba tanto o no se fijaba tanto en el dato subclínico como el ProBNP, eso puede llegar a una FA, como vos decís, o que tenga una troponina. Antes no se veía el realce en la resonancia, son todas cosas que uno va viendo, como decía Luis. Ya cuando uno tiene realce tardío en la resonancia tiene peor pronóstico, es decir, tiene un impacto a largo plazo y ese paciente no se recupera tal vez como si no lo tuviera, lo mismo que tenga FA con las complicaciones postoperatorias, es decir, ahora me parece que van a ir agregando cada vez más datos clínicos que ayuden en estos pacientes que no tienen los criterios exactos para decir, bueno, tiene más de 4 metros, tiene gradiente más de 40, entonces me parece que son en esos pacientes que yo hace un montón también que estoy diciendo hasta cuándo vamos a esperar, porque tal vez uno ve que a largo plazo el paciente no se recupera igual. Entonces me parece que en estos últimos años han agregado cosas para apoyarse y decir, bueno, tal vez tengo este apoyo para avanzar un poco más y ser un poco más agresivo para que a largo plazo se recupere mejor el paciente, ¿no? Sí, totalmente. Incluso creo que no sé si vos, Coti, me decís si estoy equivocado, pero la única valvulopatía que agregó con una evidencia un poquito más fuerte, esto que decía usted, doctora, es la insuficiencia mitral, que agregaron ese como especie de criterios, en donde, bueno, si cumple tres de estos criterios que hablan un poco de la aurícula izquierda, de la insuficiencia tricupida, es como que, bueno, ya uno puede empezar a ser más agresivo. Y bueno, creo que va todo de la mano de ahí, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue el límite? Lo mismo que la fracción de eyección, cuando cae, nosotros sabemos que antes de eso ya pasaron un montón de otras cosas. O sea, el paciente ya tiene la estrés, o puede tener fibrosis. Bueno, entonces, está bien, la fracción de eyección sigue siendo muchas veces mandatoria y todo, pero no, digamos, con todo esto nuevo, sobre todo con la resonancia, con el estrés, con todo el último de imágenes, sabemos que antes de que caiga la fracción de eyección pasaron un montón de cosas. Entonces, sí, bueno, todo ese desafío del día a día en el consultorio y obviamente con el equipo de aceptar un poco todos esos cambios y decir, bueno, ¿hasta dónde
te aguanto, hasta dónde no. Eh, yo pensé que estas guías iban a ser un poco más aclaratorias con respecto a eso, y bueno, la verdad que no ha cambiado tanto, sí, en la insuficiencia mitral han agregado eso. No, o Y sea, en bueno, realidad no hubo cambios drásticos, pero si vos te fijás y le evaluás, lo que sí hubo, que me parece sumamente importante, es que antes había dos indicaciones para un cambio mínimo y hoy en día lo que hace, lo que intenta hacer la guía, que me parece que eso lo simplifica bastante, es que al unificar eh, comorbilidades, ya te digo, aurícula, diámetros, volúmenes, en una sola definición, esto de que sea todos los FEI conservada con esto. Ya está, eso ya te metió a todos los pacientes y vos tenés un paciente con una de esas características, bueno, o tres, digamos, como dice digamos, por lo menos en mitral, y ya lo podés intervenir. Por eso para mí, desde ese punto de vista, si bien no hubo grandes cambios, hubo una simplificación en la indicación. O sea, es una indicación y están englobados todos los pacientes. Y eso me parece como que es un dato positivo, digamos. Porque sí, eso es lo que le hizo difícil, eso lo hizo difícil a resumir esta guía. Que no es que dije, uy, este cambio es súper distinto al otro. No, es todo lo mismo, pero simplificado. Eso la hace más compleja para resumir. Sí, no, en las y guías no hay grandes cambios, o sea, hay algunos cambios, pero no son los que uno esperaba quizás. Sí, estamos viendo la migración, que a lo mejor a los cirujanos que estén presentes no les va a gustar, pero más bien están migrando todo el tratamiento percutáneo. Si bien las indicaciones de cirugía siguen bastante válidas, pero de a poco van migrando hacia el tratamiento endovascular, el percutáneo. Y sí, falta todo, es como dijo la doctora, quizás esperaba un poco más aclaración clínica de la guía, digamos. un poquito para pasar un poco ya al estudio que presentó Janet sobre el percutáneo de la tricúspide. Bueno, las dos preguntas. La primera es si en donde ustedes trabajan tienen algún caso que haya sido intervenido con este nuevo sistema o percutáneamente a través de la válvula tricúspide, y también recalcar la característica de estos pacientes. Bueno, la que más me llamó la atención, promedio de edad casi 80 años, pacientes con discapacidades y demás. Así que bueno, no sé qué opinan al respecto. Sí, el estudio, mirá, acá por lo menos la experiencia nuestra, no tenemos ningún paciente tratado con esta válvula. Es más, y creo que en Argentina es muy, no sé si hay algunos justamente con esta esta válvula. Lo que sí, bueno, la insuficiencia mitral, hay una de las cosas muy importantes que también remarca el estudio, es justamente también coincide con la primera parte de la guía, que es los médicos que están haciendo el estudio, que tienen que estar bastante bien formados. Ahí incluso hace una diferencia entre insuficiencia tricúspide severa, masiva y torrencial, que esa fue la clasificación de Zamorano que se sacó unos años. Entonces, dependiendo de la severidad de la insuficiencia tricúspide, los mejores resultados. Por eso, es justamente lo que vengo diciendo, la válvula tricúspide, de tener una indicación de cirugía aislada, si se opera de otra válvula, ahora ya tiene incluso indicaciones de tratamiento sola y incluso de tratamiento percutáneo. Eh, Sí, nosotros tampoco tenemos la posibilidad de tener este tipo de procedimientos. Sí hemos hecho algunos MitraClip, no sé si dos o tres, eh, pero bueno, es otro tipo de patología. A mí me llamó la atención también que estos pacientes tienen 80 años en este estudio, sabiendo ya que una insuficiencia tricúspide por lo menos severa y torrencial en pacientes con 80 años, con todas las comorbilidades que tiene. Obviamente me parecía que un endpoint duro como muerte por causa cardiovascular, yo no estaba muy segura que lo mejore, es decir, que sea una solución, pero me parece que en este tipo de pacientes, sí por lo menos reduce, o sea, mejora la calidad de vida y son procedimientos que no son tan invasivos, me parece una posibilidad, teniendo en cuenta, o sea, dicho eso, acá en Argentina me parece muy limitado el acceso de este tipo de procedimientos. Yo no conozco la verdad que se haga, pero bueno, ya de por sí en el estudio inicial ya había mejorado en el cuestionario de Kansas.
pero que no me parece menor. De hecho, pues estos pacientes tienen muchas comorbilidades, tienen muy mala calidad de vida, tienen 80 años, pero de vuelta, vuelvo a decir la limitación de este tipo de procedimientos acá en Argentina, ¿no? Yo la verdad que no conozco. No, ¿Vos mira, querés yo hacerlo? incluso estuve en una charla del SOLAR del CASI, que incluso en Latinoamérica esta válvula prácticamente no se ha puesto. Hay mucha diferencia con los financiamientos principalmente entre la América Latina y los centros donde hacen estas guías, digamos, Europa principalmente. Así que sí, en ese caso nosotros, Latinoamérica, está medio limitado con todo esto. Al igual que la doctora, yo de esta válvula no tengo ningún tipo de experiencia. Sí, a lo mejor el triclip, eso en ese caso sí, escuché, acá en Córdoba se ha hecho, pero no hay numerosos casos. La curva de aprendizaje acá va a ser muy lenta. Si alguno lo llega a ver, de un afortunado. ¿Sí? Janet, ¿vos querés hacer algún comentario sobre el trabajo? No, más bien agradecer los aportes de, de los expertos con respecto a eso, que bueno, sí, por ahí extrapolar estos resultados y tratar de traer este nuevo procedimiento acá a la América Latina, por ahí es un poquito, ¿no?, más complejo. Y uno de los puntos importantes del trabajo es que, fíjate que en insuficiencia tricuspidea severa, los síntomas mejoran, pero en el torrencial y masiva mejoran mucho más. Mm. La internación por insuficiencia cardíaca, la sintomatología del paciente, el test de caminata mejora todo eso. Pero la sobrevida no tenemos evidencia. Al igual que el triluminate, que era en vez de reemplazo de la válvula, que es que hacen como un triclip, digamos, de reparación percutánea de la válvula, tampoco hay una sobrevida muy importante. Entonces yo creo que hace falta, fueron 18 meses. Yo creo que para hablar de mortalidad, disminución de la mortalidad, capaz que hace falta un tiempito más que un paciente de 80 años. ¿En qué países hicieron este trabajo, Dan? No recuerdo. ¿Cómo? ¿En qué países hicieron el trabajo del Tricel? No tengo Janet, acá. ¿vos tenés? Fue en Europa, no recuerdo en este momento exactamente en dónde se En el realizó. sur del mundo, lejos de acá seguro. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario más. Justo acabamos de cumplir los 60 minutos. Un último comentario con respecto a tricúspide. Creo que también es súper importante, teniendo en cuenta que la patología tricuspidea generalmente se asocia a la patología izquierda, creo que justamente hacer énfasis en eso, en que hay que tratar a tiempo la patología izquierda, para justamente, ya que es de tan difícil manejo la insuficiencia tricuspidia, creo que la guía también va a eso, a enfatizar mucho el manejo de la izquierda para no llegar a pinchar al paciente, o sea, que el paciente evolucione con un peso y con pronóstico. Eh, Justamente eso, tratar a tiempo la patología izquierda para no llegar a no saber qué hacer con la insuficiencia tricuspidia. Bueno, no sé, doctor Niego, doctora Garófalo, si quieren hacer algún comentario como para ir cerrando. No, la verdad que muy interesante el trial, pero bueno, son pacientes muy complejos. Nosotros hemos tenido ahora hace poco una cirugía de reemplazo tricuspidio y la verdad que son pacientes muy complejos. Al paciente le va en la recuperación bastante mal, no, para no decirte muy mal. Y de los casos que yo he conocido, que he visto en el hospital, la verdad que son pacientes complejísimos, muchos tienen hipertensión pulmonar, muchos hay que manejar, incluso hemos tratado de ver si conseguíamos un ECMO, o sea, son pacientes que me parece que también el Heart Team en este caso hay que preparar muy bien al paciente, tener bien en claro las comorbilidades, bueno, así que me parece una buena opción, pero ya te digo, acá en Latinoamérica, viste, todas estas técnicas por hemodinamia me parece que todavía la estamos esperando. Sí, no, yo tampoco. O sea, lo mismo que comenta la doctora Garófalo.
No, estamos esperando todavía que se puedan implementar más seguido todo este tratamiento que se ve en la guía. Bueno, siendo las 20:05, 60 minutos exacto, damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos los asistentes, los participantes, los expertos, los disertantes. Bueno, y bueno, damos por finalizada, así que gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego.